Metabolismo de carbohidratos. Vamos a hablar de la glucólisis, que también la podemos encontrar como glicólisis, que es exactamente lo mismo, y vamos a ver sus generalidades. Viene del griego glikos, que significa dulce, y lisis, que significa ruptura. Va a ser la vía principal para el metabolismo de la glucosa. Es un conjunto de reacciones que transforman la glucosa en piruvato. Vamos a ver que tiene lugar en el citoplasma celular. Este va a proporcionar una vía importante para metabolizar galactosa, manosa y fructosa. Va a consistir en una serie de 10 reacciones. Es la única vía en los animales que produce ATP en ausencia de oxígeno, sintetiza ATP en ausencia o presencia de oxígeno y conlleva la producción de dos moléculas de ATP. Bueno, vamos a ver que la glucólisis se va a dividir en dos fases. La primera de ellas va a ser la fase de inversión de energía y la segunda sería la fase de cosecha de energía. En la primera, en la fase de inversión de energía, vamos a ver que tenemos un consumo, preparación y va a comprender las primeras 5 reacciones. En esta fase vamos a tener un gasto de 2 moléculas de ATP. En la segunda fase, que sería la fase de cosecha de energía, vamos a tener la producción de energía y comprender las últimas 5 reacciones. En esta segunda fase vamos a tener la generación de 2 moléculas de ATP. Pero primero vamos a ver la fase de inversión de energía. En esta fase la glucosa es degradada dando lugar a 2 moléculas de gliceraldehído trisfosfato. Y bueno, hay que recordar que el gliceraldehído trisfosfato es una molécula que consta de 3 carbonos. En esta fase se dota a la glucosa de 2 grupos fosfato procedentes de 2 moléculas de ATP. O sea que hay inversión de 2 ATP. Bueno, aquí tenemos la primera reacción, va a ser la síntesis de glucosa 6-fosfato. Podemos ver que tenemos inversión de ATP, entra como ATP y sale como ADP, y va a estar catalizada por dos isoenzimas. Podría ser la exoquinasa o la glucoquinasa. Como podemos ver, son isoenzimas, y bueno, la única diferencia entre estas dos es que la exoquinasa va a estar presente en todas las células y la glucoquinasa solo está presente en hígado y páncreas. Entonces, vamos a ver que aquí tenemos la glucosa, se va a fosforilar, como ya dijimos, va a entrar ATP, va a salir en forma de ADP y nos va a donar un grupo fosfato. Por consiguiente, la glucosa se va a transformar en glucosa 6-fosfato. La segunda reacción sería la conversión de glucosa 6-fosfato en fructosa 6-fosfato. Esto va a ser una isomerización, va a estar catalizada por la fosfoglucoisomerasa, que se abrevia PGI, o también la podemos encontrar como glucosa 6-fosfato isomerasa. Y como aquí podemos ver, la glucosa 6-fosfato se va a isomerizar y vamos a ver que tenemos fructosa 6-fosfato. Cabe notar que, bueno, en la primera reacción podemos ver la flecha que tiene un solo sentido y esto nos va a indicar que va a ser una reacción irreversible. De aquí el por qué la exoquinasa, bueno, va a ser un punto de regulación de la glucólisis. Aquí en nuestra segunda reacción podemos ver que tenemos flechas en ambos sentidos y bueno, esto va a ser una reacción reversible. De nuevo, tenemos que la glucosa 6-fosfato se va a isomerizar en fructosa 6-fosfato. Bueno, ahora tenemos la tercera reacción, que consiste en la fosforilación de la fructosa 6-fosfato. Como su nombre lo dice, va a haber una fosforilación, entonces aquí vamos a ver la segunda inversión de ATP. Podemos ver que el ATP entra y sale en forma de ADP. Esta reacción va a estar catalizada por la fosfofructoquinasa. Y bueno, aquí no sale, pero la fructosa 6-fosfato se va a transformar en fructosa 1,6-bifosfato. Como se está fosforilando, vamos a ver que se transforma en fructosa 1,6-bifosfato. Aquí la tenemos. Esta sería la cuarta reacción y va a consistir en la escisión de la fructosa 1,6-bifosfato. Bueno, esto va a ser una escisión aldólica y hay que recordar que cuando tenemos una escisión aldólica, el resultado va a ser una aldosa y una acetosa. Entonces, de la fructosa 1,6-bifosfato, vamos a ver que obtenemos gliceraldehído 3-fosfato, que es una aldosa, y vamos a obtener dihidroxicetona fosfato, que es una acetosa. Esta reacción va a estar catalizada por la enzima aldolasa, también la podemos encontrar como fructosa 1,6-bifosfato aldolasa, y bueno, nos va a dar de resultado la dihidroxicetona 3-fosfato y el gliceraldehído 3-fosfato. Aquí tenemos la quinta reacción, que consiste en la interconversión del gliceraldehído 3-fosfato y la dihidroxicetona fosfato, que esto también es una isomerización. Cabe notar que para proseguir con la glucólisis y para poder obtener las dos moléculas de piruvato tenemos que partir de gliceraldehído 3-fosfato. De ahí el por qué tenemos que obtener gliceraldehído 3-fosfato. Entonces vamos a ver que la dihidroxicetona fosfato, por medio de una triosa fosfato isomerasa, se va a convertir en gliceraldehído 3-fosfato.
y podemos ver que también es una reacción reversible. Y bueno, aquí tenemos el resumen de la primera fase o fase de inversión de energía. Vamos a ver que la primera reacción consiste en que la glucosa, por medio de una fosforilación catalizada por la enzima hexoquinasa, se va a convertir en glucosa 6-fosfato. Aquí podemos ver cómo la ATP entra y sale en forma de ADP. La segunda reacción vamos a ver que va a consistir en una isomerización catalizada por la fosfoglucoisomerasa. Vamos a ver que la glucosa 6-fosfato se va a convertir en fructosa 6-fosfato. La tercera reacción de la glucólisis va a ser una otra fosforilación catalizada por la fosfofructoquinasa. Y igualmente, como vamos a ver que es una fosforilación, podemos ver que la ATP entra y sale en forma de ADP. La fructosa 6-fosfato se va a transformar en fructosa 1,6-bifosfato. Cabe recalcar que estas dos reacciones son irreversibles. La primera y la tercera son puntos de regulación de la glucólisis. Y bueno, aquí tenemos la cuarta reacción, que es una decisión aldólica o una ruptura. Va a estar catalizada por la aldolasa y vamos a ver que de la fructosa 1,6-bisfosfato vamos a obtener una molécula de gliceraldehído 3-fosfato que consta de 3 carbonos y una molécula de dihidroxicetano fosfato que también consta de 3 carbonos. Y en la quinta reacción vamos a ver que vamos a tener una isomerización catalizada por la triazofosfato isomerasa, la cual nos va a permitir que de dihidroxicetano fosfato tengamos gliceraldehído 3-fosfato. Bueno, esa sería la primera fase. Aquí tenemos la segunda fase que también la podemos llamar fase de cosecha. Y bueno, en esta vamos a ver que en esta etapa dos moléculas de gliceraldehído 3-fosfato se transforman en dos moléculas de piruvato. Cada molécula de gliceraldehído 3-fosfato se va a transformar en una de piruvato. Bueno, aquí vamos a tener la sexta reacción que consiste en la oxidación de gliceraldehído 3-fosfato. Aquí tenemos al gliceraldehído 3-fosfato. Vamos a ver que por medio de la enzima gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa se va a convertir en 1,3-bifosfoglicerato. Aquí lo que tenemos es que va a haber una deshidrogenación. Tenemos que entrar NAD y sale como NADH reducido. Entonces vamos a tener una deshidrogenación o una oxidación. Y también vamos a tener una fosforilación. Podemos ver cómo un fosfato inorgánico entra y de ahí el por qué vamos a tener 1,3-bifosfoglicerato. Aquí tenemos la séptima reacción, que consiste en la transferencia del grupo fosforilio. Podemos ver que tenemos 1,3-bifosfoglicerato y va a salir en forma de 3-fosfoglicerato. Aquí vamos a tener la primera obtención de ATP, por eso, de ahí porque se llama la fase de cosecha. Aquí vamos a ver que entra una molécula de ADP y sale en forma de ATP. Esta reacción va a estar catalizada por un fosfoglicerato quinasa. Aquí tenemos la octava reacción, que va a ser la interconversión del 3-fosfoglicerato a 2-fosfoglicerato. Bueno, esta reacción va a estar catalizada por la fosfoglicerato mutasa y como podemos ver de 3-fosfoglicerato vamos a ver que vamos a obtener 2-fosfoglicerato. Aquí tenemos la novena reacción de la glicólisis, que va a ser la deshidratación del 2-fosfoglicerato. Esta reacción va a estar catalizada por la enzima enolasa y podemos ver que del 2-fosfoglicerato vamos a tener una deshidratación, o sea que va a salir una molécula de agua, H2O, y vamos a obtener fosfenolpiruvato. Y por último tenemos la décima reacción, que consiste en la síntesis de piruvato. Cabe notar que este sería el tercer punto de regulación de la glicólisis. Esta reacción es irreversible y bueno, consiste en que del fosfonolpiruvato va a ser catalizado por la piruvato quinasa y vamos a obtener piruvato. Aquí tenemos la segunda obtención de ATP, de la segunda fase de la glicólisis. Podemos ver que tenemos que va a entrar ADP y va a salir en forma de ATP. Y bueno, aquí tenemos el resumen de la segunda fase de la glucólisis o fase de cosecha. Bueno, vamos a ver que, para recordar, vamos a ver que tenemos el gliceraldehído 3-fosfato. Cabe notar que, bueno, se va a llevar a cabo dos veces. Hay que recordar que tuvimos una molécula de gliceraldehído 3-fosfato y tuvimos una de dihidroxicetano fosfato, que luego se convirtió en gliceraldehído 3-fosfato. Entonces, este resumen hay que saber que lo estamos teniendo, bueno, dos veces. Vamos a ver que en la sexta reacción de la glicólisis va a haber una oxidación y una fosforilación catalizada por la gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa. Aquí podemos ver la oxidación, que entra NAD y sale en forma de NADH reducido, y la entrada de fosfato inorgánico.
Entonces el gliceraldehído 3-fosfato se va a convertir a 1,3-bifosfoglicerato. En la séptima reacción va a hacer una fosforilación a nivel sustrato y va a ser catalizada por la fosfoglicerato quinasa. Entonces el 1,3-bifosfoglicerato se va a transformar a 3-fosfoglicerato y va a ser nuestra primera obtención de ATP. Podemos ver que el ADP entra y sale en forma de ATP. En la octava reacción de la glucólisis vamos a ver que el 3-fosfoglicerato se va a transformar a 2-fosfoglicerato. Esto es una isomerización y va a estar catalizada por la fosfoglicerato mutasa. En la novena reacción de la glucólisis, igualmente vamos a ver que el 2-fosfoglicerato se va a transformar en fosfonolpiruvato. Esta es una deshidratación, podemos ver la salida de una molécula de agua y va a estar catalizada por la enolasa. Y por último, en la décima reacción, vamos a ver que el fosfonolpiruvato va a ser una fosforilación a nivel sustrato, va a ser nuestra segunda obtención de ATP, vamos a ver el ADP entrando y saliendo como ATP. Y bueno, esta décima reacción va a ser catalizada por la piruvato quinasa. Entonces el fosfonolpiruvato, por medio de la piruvato quinasa, se va a convertir en piruvato. Y bueno, eso sería en sí la glucólisis. Algunos datos importantes a recordar es que, bueno, el piruvato, mediante una descarboxilación, se va a convertir en acetilcoenzima A, y este va a ser el sustrato de entrada para el ciclo del ácido cítrico, o mayormente conocido como ciclo de Krebs. Mm, Vamos a saber que la regulación de la glucólisis va a estar controlada por la regulación alostérica de tres enzimas que ya las mencionamos. La hexoquinasa, que fue la primera enzima que mencionamos, que sirve para transformar de glucosa, la glucosa se fosforila, se transforma en glucosa 6-fosfato. La fosfofructoquinasa 1 y la piruvatoquinasa. Esos van a ser los tres puntos de regulación de la glucólisis. Mm, y bueno, estos tres puntos hay que recordar que estas tres reacciones son irreversibles. Mm, Cabe notar que cuando la hexoquinasa se va a inhibir por el exceso de glucosa 6-fosfato. O sea que cuando haya un exceso de glucosa 6-fosfato ya no va a haber esta reacción. Y asimismo la fosfofructoquinasa 1 y la piruvatoquinasa son estimuladas por la presencia excesiva de AMP, que es adenosina monofosfato, y van a estar inhibidas por la presencia de ATP. Y bueno, eso sería todo. Gracias.